Saludos. En esta ocasión vamos a hablar sobre los elementos de exclusión y justificación de la antijuridicidad. La antijuridicidad vamos a analizar en el presente trabajo que pretendemos hacer una correspondencia entre las causales de la antijuridicidad del derecho penal con los exímenes de responsabilidad del derecho civil. Esto con el fin de crear una línea de defensa o marcar la línea entre lo que es los hechos punibles y no punibles a través de esta herramienta jurídica que es la antijuridicidad de actuar. Wenzel, en su obra Ética de la Responsabilidad, manifiesta que la persona debe vivir en sociedad, no solo que vive en sociedad, no solo debe abstenerse cuando sabe que está obrando mal, sino cuando no está seguro de que está obrando bien. En el artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, numeral 5, confiere a todas las personas el derecho al libre desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que los derechos de los demás. Es decir, si todos los ecuatorianos tenemos el derecho a la posibilidad de realizar todos los actos que consideremos necesarios, tanto que no afecten o lesionen a otras personas nuestros accionares. Entonces, bajo esta figura, podemos argumentar que el conocimiento de la antijuridicidad implica que la persona conozca que está dañando, afectando a otras personas con sus accionares. Entonces, de aquí sale lo que es el tema, el error de la prohibición, que prácticamente es la falta de conciencia o el desconocimiento de la conducta que es antijurídica. Este tipo de, digamos, de error atenta al principio de culpabilidad, pues no es posible que la sociedad pueda reprocharle a una persona el cometimiento de un delito si ésta no conocía que esa conducta era contraria al derecho. Pero cuando asimismo hay un contraste, cuando la Constitución de la República del Ecuador reconoce a todas las personas el libre desarrollo de la personalidad sin limitaciones, justamente como lo habíamos analizado en el numeral anterior, lo cual nos da una subdivisión a los tipos de errores que lo analizaremos más adelante. Como lo manifestaba, este tipo de error de prohibición da lugar a una subdivisión, que es el error de tipo, que es aquel que se caracteriza porque lo excluye al individuo del dolo, y el error de prohibición, que excluye el conocimiento de la adjuridicidad del actuar. En consecuencia, en el error de tipo, era en el caso que de ser vencible, se eliminaba el dolo, pero no la culpa. Por lo tanto, la conducta era punible. Y el invencible se eliminaba el dolo y la culpa, y la conducta no era típica, por lo tanto, no era punible. Para más ejemplo, vamos a hablar sobre los dos tipos de errores, ¿no? Para lo que da un hecho punible y un hecho no punible. En este caso, vamos a hablar del hecho punible. Cuando, por ejemplo, un joven australiano ingresa al país porque va a hacer uso de unas vacaciones y obviamente el joven extranjero es consumidor. Entonces, en su país es algo normal, lleva acá y trae al Ecuador unos 2 kilos de marihuana. Es detenido justamente en el aeropuerto por portar, a lo cual el joven argumenta que en su país es algo normal llevar una cantidad de ese tipo porque él es consumidor y obviamente aquella persona desconoce que aquí en el Ecuador ese tipo de cantidad es prohibida, por lo cual el joven es detenido. Es detenido, entonces el joven argumenta que desconocía la normativa ecuatoriana, por lo cual eh, cometió ese error. Ante estas circunstancias, entonces, la ley deduce que el joven es responsable por un delito de posesión de sustancias estupefacientes y puede recibir una pena reducida por estar inmerso en un causal de error de prohibición vencible, por lo cual es un hecho punible. Entonces, a diferencia de un hecho no punible, por ejemplo, vamos a hablar de las culturas ecuatorianas, culturas del oriente, la cultura shuar.
en donde aún se mantiene esa tradición de casar a sus hijos. Entonces, para este ejemplo, un varón de 18 años de una familia eh, acuerdan que se case con una mujer de 14 años y efectivamente la ceremonia se da. Entonces, esa pareja consume el acto en el día de su matrimonio. Obviamente, ante la ley, esto es un hecho punible, porque obviamente el joven está casándose está teniendo relaciones con una menor de 14 años, factor que constituye un delito de violación. Pero justamente, como hablamos, lo que sucede en esta ocasión es que las culturas y tradiciones ancestrales han obrado de esa manera durante cientos de años, por lo cual estamos frente a un error de prohibición invencible. Entonces, por lo tanto, este ejemplo aplica que es una conducta no punible. Las causales de justificación de la antijuridicidad penal obviamente no son reconocidas de forma expresa en el ámbito civil, creando así la posibilidad de demandar por esta vía a una persona suelta de un delito que ha ocasionado daños. Este supuesto obviamente es necesario, bajo este supuesto es necesario establecer una línea de defensa. Entonces, donde sepamos reconocer los hechos punibles de los hechos no punibles, es decir, como los ejemplos del ejemplo anterior que se manifestaba, deberíamos diferenciar qué es un hecho punible y un hecho no punible. Entonces, esto obviamente para lograr una total extensión de responsabilidad tanto civil como penal en las partes involucradas. Como se lo manifestaba, este tema da lugar a un amplio campo de análisis y debates entre juristas, estudiosos y demás comprendidos en el derecho. Porque, porque por ejemplo, aquí surge una discusión si, por ejemplo, penalmente no se castiga un comportamiento, tampoco debería ser imputable de responsabilidad en el ámbito civil, si dentro del marco de un juicio se aplican los exímenes de responsabilidad. Estos últimos supuestos de hechos concretos y específicos también se configuran como causales de antijurisdiccional. Es decir, deberíamos diferenciar muy detalladamente los hechos punibles de los hechos no punibles, toda vez que el Ecuador es un lugar muy diverso, con culturas tradicionales muy diversas, que dan lugar a múltiples interpretaciones de la ley, y estas a veces están exentas porque están protegidas por las tradiciones y milenarias que gozan nuestros pueblos. Gracias por la atención.